Hola, buenos días. Estamos hoy aquí los del canal de Global Down y hoy vamos a hablar de lo que serían las estrategias de control. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción acerca de qué son las estrategias de control, para qué se usan en la actualidad, en estos últimos años. Entonces, las estrategias de control son las fundamentales a la hora de plantear cómo solucionar un problema para el control de procesos, ya sea el control de una planta, el control de una máquina, de un motor, de un horno, etc. Estas estrategias de control que permiten entender todas las componentes controladoras que se pueden usar para regular variables que se trabajan. Es decir, está relacionada en la distribución de los dispositivos bajo los que funciona un proceso, ya sean los sensores, los actuadores, los microcontroladores, con el fin de lograr la estabilidad del proceso sin ningún problema. Entonces, en el canal ya tenemos un video hablando de los tipos de sistema de control, que son el sistema lazo abierto y el sistema lazo cerrado. El sistema lazo abierto se basa en un lazo directo en el que solamente se tiene un control y un actuador, y está la entrada y la salida, set point y salida. Este sistema lazo abierto depende mucho de cómo estén calibrados, en este caso el controlador. Por ejemplo, un sistema lazo abierto claro es una lavadora en la que tú le das un tiempo en el que tiene que estar lavando, accionando su motor, pero él nunca va a censar si la ropa está limpia en ese momento. También una tostadora de panes. La tostadora de pan la cierras, le das un tiempo y cuando pase el tiempo ya el pan estará listo, pero ella no decide y no sabe si el pan ya está bien o si se está quemando. ¿Está bien? Y el sistema lazo cerrado es un sistema, como pueden observar, consta de una entrada, su salida, un controlador, acá faltó el actuador o la planta, también en este caso, igual que acá, pero bueno, siempre sabemos que un sistema de control se lleva un sistema, una planta, entonces tenemos el controlador y un sensor. El control a lazo cerrado sí es mucho mejor que el control a lazo abierto, ya que él va sensando en unidades de tiempo para medir el error y así mejorar o prever el set point que usted deseó. Es decir, si usted quiere 30 grados centígrados, él le va a dar 30 grados centígrados sensando. Si ustedes desean conocer más información acerca de estos temas de lazo abierto y lazo cerrado, les recomendamos nuestro video del canal que tenemos ya de sistemas a lazo abierto y a lazo cerrado. Continuemos entonces. Las estrategias más usadas en la industria colombiana, que es donde somos nosotros, se utiliza mucho el control proporcional y el control PID de un grado de libertad. El control PID de 2 grados de libertad es muy poco usado y el control cascada sería también. El control PID de 2 grados de libertad y cascada lo utilizamos a nosotros en las universidades, trabajando con motores o con los proyectos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esto sería el control más básico que hay, de los más básicos que hay en la historia. Bueno, el más básico es el on-off, pero el on-off no lo vamos a tocar acá. Entonces, el control proporcional, ¿en qué se basa? El control proporcional se basa en que yo quiero que el sistema tenga un error estable, es decir, que el error sea, por ejemplo, 0.01, y para ello yo tengo que calcular una ganancia proporcional. Un problema muy elevado, muy grande, que no se puede solucionar del control proporcional, es que, como dice acá, nunca se llegará a obtener un error nulo. Un error nulo. Es decir, el error nunca va a ser cero, siempre va a haber un error, pequeñito pero grave. Y que se pueden tener otros inconvenientes de inestabilidad debido a perturbaciones externas. Entonces, por ejemplo, acá dan un ejemplo. Dice, se requiere que el sistema G igual a 5 sobre 4S más 3, que es una función de transferencia bastante sencilla, tenga un error de 0,5 ante la entrada de escala unitaria. Entonces, yo tengo por acá en MATLAB lo que sería el control proporcional que tengo acá. Acá está la función de transferencia y acá está la ganancia que yo determiné. ¿Dónde la determiné? En el RLTool o la herramienta de MATLAB. También se puede determinar a mano. Próximamente vamos a hacer un video explicando cómo funciona la RLTool de MATLAB para diseño de control proporcional, diseño PID, PID de 2 grados de libertad, PID cascada, y luego ya iremos mirando, conforme avanza el tiempo, estrategias de control más avanzadas, como lo son control por espacios de estados, entre otros. Entonces, acá, como pueden observar,
tenemos la función de transferencia, la ganancia que yo determiné o que determinamos a partir de conseguir ese error de 0.5, y al simular esto podemos observar que la respuesta del escalón unitario llega hasta 0.95. Quiere decir de que si el escalón unitario es 1, la respuesta, el error que hay entre 1 y 0.95 es 0.5. Entonces esto es un control proporcional. Vemos que se trabaja para siempre tener un margen de error. Es muy utilizado en artículos como hornos bastante baratos, hornos baratos, se ve mucho lo del control proporcional. ¿Está bien? Bien, continuemos. Vamos a continuar con el control PID de un grado de libertad. Este control consiste en un lazo más complejo, obviamente, y sirve para controlar procesos más complejos, en el que se requiere un error nulo, una velocidad de respuesta bastante alta y, si es posible, ningún sobrepaso. Es decir, que yo le doy un set point y él llega al set point sin sobrepasarse de ese set point. Este es el lazo de un control PID de un grado de libertad. Como podemos observar, consta de la rama controladora, que consta de un control proporcional, un control integral y un control derivativo. El control proporcional ya lo vimos. El control integral se encarga de disminuir el error, ya que va integrando el área bajo la curva del error para así ir restándolo y hacer que el error sea nulo, ¿no? Y el control derivativo se encarga de, obviamente, derivar la función error y así acelerar tiempos. De eso se encarga cada uno de estas componentes. Estas componentes, uniéndolas, generan una acción de control que llega al proceso y el proceso da una salida. En caso de que, como podemos observar acá, hay un sumador y acá viene el error. ¿Qué pasa? Acá hay un set point y acá está la salida o la variable del proceso. Viene por acá, es censada por el sensor, dice no, acá hay 31 grados y pedimos 30, el error viene siendo 1. Entonces el PID va a seguir trabajando hasta que el error sea nulo. Acá tenemos un ejemplo también, pero este caso es de un motor, y dicen que la función de transferencia para controlar la velocidad angular es esta, con respecto a una entrada de voltaje, y piden que se diseñe un control PID de un grado de libertad. El control de un grado de libertad ya está acá diseñado, como se puede observar, es un control proporcional integral, no necesité de la parte derivativa, ya que con esto era más que suficiente para que el sistema estuviera con una velocidad bastante rápida y tuviera error nulo. El integrador es el que se encarga del error nulo. No es necesario siempre hacer un control PID completo con las 3 variables. No, en algunos casos con un PI, un PD basta. Eso depende de cómo veamos la respuesta nosotros. Vamos a observarla. Acá podemos observar la respuesta. Como pueden ver, tiene un tiempo de establecimiento de 3.15 segundos, que la respuesta a lazo abierto de este sistema era de 3.5 segundos. Y podemos ver que el valor en estado estable es de 1, quiere decir de que no hay error. Sí, se genera un pequeño sobrepaso, pero apenas del 1.37%, lo cual es bastante bajo y por lo tanto es un controlador PID de un grado de libertad bastante aceptable. Así es como se comporta un PID de un grado de libertad. Como dije antes, ya vamos a empezar nosotros a hacer videos también explicando la RLTool para el diseño de estos controladores en MATLAB. Ahora vamos a pasar con el control de 2 grados de libertad, que es un control bastante potente. Como pueden observar, es capaz de rechazar rápidamente las perturbaciones sin un aumento significativo del sobreimpulso en el seguimiento del punto de ajuste. Estos son útiles para mitigar influencia en los cambios de señal de referencia en la señal de control. Quiere decir de que el control de 2 grados de libertad es muy bueno para seguimiento, es decir, en un caso en el que yo esté continuamente variando el set point, digamos, le doy primero 30 revoluciones al motor, pero después le doy 40, después 50, después la bajo a 10 y él va a ir siguiendo bien esos cambios de set point sin ningún problema. También dice que es muy bueno ante las perturbaciones, es decir, si yo al motor agarro y le pongo una pinza o le pongo una carga para que tenga que girar, eso es una perturbación y este control es muy bueno para repeler ese tipo de perturbaciones. Acá se puede observar el lazo de control. El lazo de control consta de un controlador 1 y un controlador 2 que llegan a un sumador donde ambas acciones de control se difieren, es decir, se van a restar para obtener una acción de control final que llegan a la planta y esta otorga una salida. En este caso tenemos este
este aquí lo hice precisamente para esta función de transferencia del motor, en la que vemos que se está dando una velocidad angular de set point. Acá se tiene el error que venía siendo la velocidad final de salida, el set point menos la velocidad final de salida, y esto genera una acción de control de voltaje. Puede ser o puede ser de corriente, dependiendo del tipo de sensor también que se esté manejando. Acá, ¿qué pasa? Que el controlador 2 también está generando una acción de control dado por el sensor, y estas dos acciones de control se restan para generar esos dos voltajes. En ese caso se van a restar los dos voltajes y generar un voltaje que llega al sistema para llevarlo a la velocidad angular que se desea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el mismo ejemplo, pero en este caso era diseñar un control de 2 grados de libertad para la misma función de transferencia. En MATLAB yo lo tengo ya hecho. Como pueden observar, tengo la función de transferencia del motor de velocidad angular sobre voltaje. Tengo el controlador 1, que es un controlador integral, como pueden observar, 0.9 sobre S, que es un integrador, y el controlador 2, que es un proporcional derivativo. Esta es la estructura. Ya vendremos explicando también estructuras de control, la PI, la PD, la I, la D, la proporcional integral derivativa ideal, proporcional integral derivativa pseudo. Ya vendremos también con más videos acerca de eso. Por ahora quiero que sea una breve introducción acerca de cómo funcionan y qué son las estrategias de control. Más básicas, claro está. Acá podemos ver lo que sería la respuesta final de este control. Vemos que tiene un tiempo de 3.1 segundos y que el error es nulo. El sobrepaso, no hay sobrepaso, como pueden observar, quiere decir que esta respuesta es mucho mejor que la del PID de 1 grado de libertad. Muy bien, vemos que es más rápido y que no tiene sobreimpulsos. Está bien, ya luego vendremos con más videos probándolo con perturbaciones en seguimiento, que es en lo que este control es más fundamental. Y luego llegamos al PID en cascada. El PID en cascada, vamos a mirar las diapositivas, es un control de retroalimentación simple. Como pueden observar, consta de dos lazos, un lazo interno y un lazo externo, en donde el lazo interno se llama lazo esclavo, se le conoce así, y podemos observar que hay un controlador 2 que se conoce como control esclavo y un sistema 1 que se conoce como un sistema esclavo. Y luego tenemos el control maestro, que es el controlador 1, y la función de transferencia 2, que sería el sistema que en realidad queremos controlar nosotros. Es decir, esto es un control, por así decirlo, indirecto. Yo quiero con un voltaje controlar una velocidad, que en este caso es lo que estoy trabajando. Es decir, estoy dándole una señal de referencia de velocidad, me va a salir una velocidad, el error va a ser la velocidad de set point menos la velocidad de entrada, de salida, y eso va a ser lo que va a llegar al controlador 1. El controlador 1 va a sacar una corriente, puede ser una corriente, puede ser un voltaje, eso depende del sensor. En este caso se ha pensado como una corriente, y acá va a salir otra corriente, porque hay que tener en cuenta, lo que entra por un lado de un lazo de control debe salir lo mismo. Entra una corriente, sale una corriente, entonces tenemos un controlador que con voltaje va a controlar esa corriente, porque nosotros sabemos que el voltaje es el que va a controlar la corriente, a menos que tengamos potenciómetros, resistencias variables con las que podamos variar esta corriente, ¿no? En dicho caso, directamente el voltaje es el que va a controlar esta corriente. Se controla la corriente por este voltaje de acá, de manera que va a dar una corriente de salida que sea capaz de obtener la velocidad angular que yo quiero. Entonces, para el mismo sistema del motor, se diseñó un control en cascada. Vamos a observarlo. Es este control PI de cascada que tengo acá. Como ven, está la función de transferencia del motor y he requerido otra función de transferencia que se llama función de transferencia de la corriente. ¿Por qué? Porque esta función de transferencia de la corriente es la que nos va a permitir obtener, o es la que vamos a poner acá. ¿Por qué? Porque es corriente sobre voltaje. Ahora bien, ustedes dirán, pero acá se va a necesitar una función de transferencia que sea corriente de entrada y de salida velocidad. Quiere decir que va a ser velocidad sobre corriente. Para ello se utiliza la división entre estas funciones de transferencia y se obtiene esa función de transferencia definitiva, que ya se ha hecho acá. Vamos a observar lo que sería la respuesta. Acá podemos ver que la velocidad o el tiempo de establecimiento no está tan lento ni tampoco tan rápido. Estuvo mejor el control de 2 grados de libertad. Este tiene un pequeño sobrepaso.
de 1.94 y vemos un tiempo de establecimiento, un estado estable de 1, que es lo que se busca siempre, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a hacer de ahora en adelante un video para cada uno de estos tres controladores. Esto es una breve introducción acerca de ellos. Vamos a hacer una explicación de los controles PID de un grado de libertad uno por uno en un solo video, explicándolo y enseñando a cómo diseñarlos en la RodLocus o en la herramienta de MATLAB. Vamos a hacer un video para control PID de 2 grados de libertad, explicando cómo funciona bien y cómo diseñarlo en MATLAB, y vamos a hacer para el PID en cascada. Entonces eso ha sido todo por hoy. Ha sido una breve introducción acerca de estas estrategias de control. Somos Global Know y espero que les haya servido mucho este video. Esperen por favor los próximos videos para que se empapen bien en este tema de control, que es un tema bastante importante en la ingeniería actual. Así que muchas gracias.